Para comenzar esta semana con buen pie y que sea una de las más felices del mes para ti, bueno, ¿qué digo del mes? No, del mes no, del año e incluso de tu vida. Venga, vamos a poner el listón muy alto. Hoy te traigo 10 nuevas recomendaciones de podcast para seguir ampliando tus suscripciones. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, hoy es lunes podcastero, y toca traer un nuevo trocito del hilo de recomendaciones de podcast. Esto es el Metapodcast diario por excelencia, al otro lado del micrófono, y además de recomendaciones como las que os traigo hoy, aquí podrás estar al tanto de las noticias más destacadas, eventos, curiosidades y todo lo relacionado con el podcasting que me rodea. Desde EOB Productora, yo soy Jorge Marín y te invito a suscribirte al podcasting que te traigo hoy en estas 10 entregas del hilo de recomendaciones de podcast. Antes de arrancar el episodio, me vais a permitir que dé las gracias al patrocinador de esta semana. Se trata de Copywriting al Oído, un audiocurso con el que aprenderás todo lo necesario para sacarle el máximo partido al copywriting. ¿Y qué es eso del copywriting? Te estarás preguntando. Pues seguramente hayas oído hablar de ello últimamente. Se trata del arte de convencer con las palabras. No solamente de vender, ojo, sino de escribir para conseguir lo que quieres. Fijaos la diferencia, vender o conseguir eso que estás buscando a través de las palabras. Este curso, creado por Margot Martín, periodista, podcaster y por supuesto copywriter, faltaría más, está pensado para poder seguirlo mientras realizas otras actividades, vamos, en formato podcast. Que os voy a contar de las ventajas de esto que tanto nos gusta, ¿no? Que no sepáis. A lo largo de los próximos días os voy a ir contando todos los detalles de este audiocurso, pero si queréis comenzar a descubrirlo ahora mismo, tenéis un enlace en las notas de este episodio. Bueno, vamos con el 21º repaso al hilo de recomendaciones de podcast y quiero avisaros de que, bueno, al final de este capítulo tengo que daros una pequeña noticia sobre esto precisamente, sobre el hilo de recomendaciones de podcast, pero antes de darla, tampoco os asustéis, vamos a repasar los podcasts recomendados que van desde el número 200 al número 210. Para ello hay que tener en cuenta que estas recomendaciones las hice el 11 de junio, estaba mirando todas, sí, el 11 de junio del 2017, todas ellas, por aquel entonces todavía solía recomendar muchos podcasts en un mismo día, era cuando el hilo estaba empezando a arrancar y bueno, pues todas ellas pues hay que tener el contexto del 2017. Ahora estamos en 2024, muchos de estos podcasts pues ya no continúan, pero sin embargo hay otros que sí, y si no, pues bueno, podéis aprovechar su contenido porque todos o casi todos ellos siguen manteniendo sus episodios en internet para que lo podáis descargar y sobre todo en las plataformas de podcast. El número 201 era Pajote Espeso Pod y la recomendación decía lo siguiente: hay podcast sobre cualquier temática imaginable. Un programa sobre las películas de Pajares y Esteso también existe, Pajotes Espeso Pod. Y por desgracia este podcast dejó de emitir el 11 de abril del 2018 con un último repaso a las películas de Pajares y Esteso, Los Vingueros, 1979, Los Vingueros, con los extras de esta película. Bueno, tenéis ahí todo este repaso a las películas de Esteso y Pajares en formato podcast, muy divertido, hay que reconocer que eran muy divertidos y bueno, si te gusta este cine, pues ahí tienes este podcast. La recomendación número 202 era para el grupo de usuarios de Mac de la Comunidad de Madrid, o sea, Guncam, que también tenía su propio podcast. Lógicamente, pues hombre, usuarios de Mac, por aquel entonces iTunes estaba muy efervescente y los compañeros Luis Sánchez, Fran Moreno, Juan Tatay, José Antonio, Irene Aramendia, Víctor Gutiérrez y José Ruiz publicaron su último episodio, el episodio número 46, el 1 de junio del 2020. Justo cuando empezaba a finalizar el confinamiento, pues publicaron su último episodio. Bueno, seguro que si os gusta la historia de Apple o de Mac podéis repasar estos episodios. Vamos a ver si el siguiente está en activo. No, me temo que no. 203. La parte más tecnológica de la red de podcast AV Podcast corre a cargo de Droid Talks.
y en este podcast participaban Tiempo Escaso, más conocido como Roberto Ruiz Sánchez, Pedro Sánchez, @elojokebes, y Juan Febles, más conocido como Juan Febles. Bueno, una pena que otro podcast que ya por desgracia, de hecho ni siquiera estoy intentando en su web y tampoco está la página web de la red AV Podcast en activo, pero bueno, sí que sus podcasts imagino que seguirán en la red de redes. Vamos a ver si el siguiente sí que está en activo. Casi. Número 204. Escucha Comercial Geek para conocer todo lo que Abelillo86 cacharrea. Un diario personal muy geek en formato podcast. Y este me temo que dejó de grabar hace, poquito entre comillas, en abril del 2022. Episodios de aproximadamente 20 minutitos sobre tecnología, todo lo relacionado con el hardware y software, pero sobre todo el ambiente geek. Vamos con la número 205. Hombre, por fin, este sí que está en activo. Número 205. ¿Te gusta el misterio? Suscríbete a Ecos de lo Remoto y amplía tu carta de podcast sobre el tema. Y Ecos de lo Remoto lleva, yo no sé las temporadas, os lo voy a decir, 9 temporadas, concretamente van por el 11º episodio de la 9ª temporada. Os diría el número total de episodios, pero pertenecen a un grupo de podcast de misterios, el cual agrupa muchos otros programas y ya llevan casi 12.000 episodios. No creo que todos sean de Ecos de lo Remoto. Tendría que preguntárselo a Álvaro Misterio y a Irra Gordón porque sé que llevan un montonazo de capítulos, pero desconozco el número exacto. Vamos a la recomendación 206. El grupo de apoyo de lactancia Lactando Murcia también está presente en formato podcast y es gracias a la red de podcast de Emilcar FM, la que hizo que Lactando Podcast llegara hasta, a Emilcar no, a Rocío, la mujer de Emilcar, que es la que llevaba este podcast, que llegó hasta su edición número 77 el 1 de diciembre del 2021, la cual se despedían con el título del podcast Gota a Gota hasta hoy. La recomendación 207 decía: desarrollo, hosting, redes, mira el mundo de Internet con nuevos ojos de la mano del podcast de Eduardo Collado, @ecollado. Y hay que aclarar que Eduardo Collado no solamente tenía su propio podcast con su propio nombre, sino que además tiene, digamos, dos podcasts en activo, uno de ellos ya discontinuado, que es el podcast Radio WordPress, pero donde sí que está activo, más o menos hasta hace unos meses, podcast de redes y el Café de Sistemas. En estos dos podcasts podéis encontrar a Eduardo Collado siguiendo hablando sobre tecnología, internet, hosting y un montón de cosas relacionadas con el ámbito digital. Nos vamos hasta la recomendación número 208 y esta es curiosa porque cuando yo lancé esta recomendación, la escóbula de la brújula pertenecía a la red de podcast de Spain Media Radio. La recomendación decía lo siguiente: la divulgación histórica también tiene su espacio en Spain Media Radio gracias a Escobuleros. No solamente de divulgación histórica, sino de misterio y de muchas otras cosas más. Hablan en la escóbula de la brújula, que ahora ya desde hace un tiempo pertenece a Podium Podcast. Y estos sí que siguen en activo y muy activo. La recomendación número 209 decía: un clásico de los podcasts tecnológicos que lleva años regalándonos magníficas charlas. @icharlas. Uno de los podcasts que yo empecé a escuchar hace ya, casi 14 años, 15 años, fue iCharlas. Cuando yo lo recomendé en 2017 todavía grababan, aunque poco a poco se estaban desinflando, y fue el 12 de enero del 2020 cuando emitían esta última charla, con una sorpresa porque ya publicaban muy poquito, apenas 1 o 2 episodios al año, y ya se despidieron en el 140. Y para cerrar la ronda de podcast recomendados en esta edición, nos vamos hasta el número 210, y este es un podcast que sigue en activo y muy en activo, y decía lo siguiente: otro programa sobre videojuegos, aunque más bien dedicados a los más clásicos. Se llama Rejugando. Rejugando emite sus grabaciones en Twitch, pero luego las cuelga a través de iVoox con el programa de iVoox original. Rafa Valencia y todo su equipo están a topísimo, grabando casi a diario. Hay que mandarle un saludito a Rafa, porque está un poco lesionado, que tuvo un pequeño percance en casa, pero bueno, espero que se recupere más pronto que tarde y que pueda seguir regalándonos más y más episodios de Rejugando, porque este es un podcast que se le ocurra mucho, no, muchísimo, y es de reconocer. Bueno, como decía en la intro, tengo una pequeña mala noticia, y es que voy a parar la continuación del hilo de recomendaciones de podcast. El número 700 lo alcancé hace apenas 10, 12 días, 2 semanas, con la recomendación de Dana, el podcast solidario, justo en ese número 700. Y bueno, me parece un buen cierre,
no solamente porque Dana, el podcast solidario, es un proyecto que merece la pena que recomendemos todos, por el apoyo a las víctimas de la Dana, bueno, ya sabéis a lo que me refiero, sino porque últimamente ya llevo varios meses, no sé si mendigando sería la palabra, pero bueno, sí que pidiendo que la gente me apoye con me gustas, etcétera, 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 para poder seguir recomendando podcasts. Y hombre, yo sigo recomendando podcasts tanto aquí como en Twitter, como en los Hablemos de Podcast, y tener que andar diciendo a la gente que le den un me gusta a un tweet del año 2017, por mucho que tenga me gustas, 700 me gustas, que tampoco son muchos en la red social de Twitter, pues bueno, tampoco me parece que más bien estaba como medio obligando, chantajeando a que la gente me diera todavía me gustas ahí, y aunque sí que es una muy buena iniciativa, yo creo que también es hora de cerrar. Han pasado 7 años, 700 podcasts recomendados, 100 podcasts al año, que no está nada mal. Y últimamente la recomendación las hacía siempre los viernes, pues otra manera más, ¿no? Los lunes traigo los lunes podcasteros, los miércoles los Hablemos de Podcast, y los viernes tenía, digamos, la continuación de este hilo de recomendaciones. Si a lo mejor ahora el tweet se hace viral, lo coge alguien y lo revienta a me gustas y a retweet, pues a lo mejor me motiva. Pero como no creo que sea el caso, os soy sincero, prefiero cerrarlo ahí con un número redondito, una recomendación muy bonita que quedará para el recuerdo. Y oye, pues otra iniciativa más de las que he creado para echar el cierre. Sin embargo, seguiré aprovechando este hilo de recomendaciones porque estos repasos a mí me gustan mucho, estos repasos como el de hoy, para seguir trayendo un poquito de los podcasts que he recomendado en este hilo de recomendaciones a modo de repaso histórico, porque hay muchos podcasts que ya han dejado de grabar, pero hay otros que, sin embargo, fijaos, llevan 7 años y siguen grabando. Y no es que lleven 7 años grabando, porque llevan muchos más. Ya llevaban tiempo. Cuando yo lo recomendé en 2017, pues imaginaos ahora en 2024. Hay podcasts que llevan 10, 15, 16, casi 20 años, como el de José Antonio Gelado. Pero bueno, creo que no he recomendado a Comunicando. Tendría que revisarlo. Como te decía, recuerda que cada lunes te ofrezco nuevas recomendaciones de podcast con las que seguir ampliando tus suscripciones, y que espero las tuyas a través de mis redes sociales que podrás encontrar en la página web de este podcast, alotroladodelmicrófono.com/únete. Ahí tendrás todos los enlaces a las redes sociales donde publico tanto yo como el propio podcast. Allí promociono y promuevo el podcasting a diario, y también en el canal de Telegram de este podcast, al que puedes entrar a través de alotroladodelmicrófono.com/telegram, donde, por cierto, vas a encontrar todos los episodios que lanzo diariamente y los enlaces a los métodos de suscripción de cada una de estas recomendaciones. Te espero en todos estos canales para ponernos en contacto. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.